Agradecemos al Señor por su bondad, por su infinito amor, amén, por todo lo que Él nos permite hacer, por habernos regalado este día lleno de paz y de bendición, amén. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, hoy usted tiene la oportunidad, otros no la tienen, están en una cárcel o están en un hospital, amén. Pero usted y yo la tenemos y por eso estamos agradecidos con el Señor, amén. Aleluya. Ofrende ahí con gozo, amén. No vamos a orar hasta que ofrende, porque si no cierra los ojos ya no ofrenda. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a pedirle a Dios que sea a través de su Espíritu que pueda hablar a nuestras vidas y que prepare nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, nos acercamos ante tu presencia agradecidos por un nuevo día que tú nos has dado lleno de paz y bendición, que nos has permitido venir a este lugar, Señor, a reunirnos juntamente con tus hijos lavados con tu sangre preciosa para adorarte y glorificarte a través de la alabanza y la adoración. Ahora sí mismo queremos, Padre Celestial, que tú hables a nuestra vida primeramente, a la vida de cada uno de tu pueblo, a cada uno de tus hijos, a través de tu Espíritu Santo. Habla a mi vida primeramente, Señor, para que podamos crecer cada día más por medio de tu palabra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Los niños van a salir? Amén. ¿Pueden salir los niños? Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a continuar. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando sobre la fe? La última vez vimos 6 impedimentos que no dejan que nuestra fe crezca, amén. Esa fue la última vez que a mí me tocó dar el tema, impedimentos para que crezca nuestra fe. Pero también queremos ver claves para que aumente, porque no solo vamos a ver lo negativo, también queremos ver lo positivo, cómo podemos hacer que nuestra fe aumente, amén. Y para eso vamos a leer Lucas capítulo 17 y versículo 5, amén. Dice Lucas 17:5, le dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Amén. Imagínense que los apóstoles, los que andaban con Jesús, pedían que se les aumentara la fe. Amén. Como dije, hemos visto claves de algunos impedimentos para que nuestra fe creciera. Pero también tenemos que saber que la fe debe de crecer. Bueno, ya lo hemos visto, lo hemos estado viendo a través de la semilla de mostaza, que la fe ha sido impuesta en nuestra vida y que ella debe de crecer. Amén. Y que aunque a veces nosotros hayamos tenido un paso de mucha fe, también puede que después haya menguado. Y vimos un ejemplo con Pedro. ¿Se recuerdan de Pedro? Dice que él estaba en el arca y el Señor Jesús se apareció caminando sobre el agua y le dijo: si eres tú, manda que yo camine. Y Pedro caminó sobre el agua. O sea, Pedro tuvo la suficiente fe para caminar. Y yo preguntaba en aquel entonces: ¿cuántos de nosotros hemos caminado en el agua, sobre el agua? Nadie. Amén. Pero aún caminando sobre el agua, Pedro tuvo duda. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que su fe estaba en aumento, estaba alta para haber caminado, pero en ese momento también su fe se hundió juntamente con él. Amén. O sea que la fe, hermano, no se mantiene. No es que, ya alcancé cierta cantidad de fe y ahora ahí me mantengo. No. Podemos ver a través de Pedro que él tuvo la fe suficiente para caminar, pero inmediatamente dudó. Y ese era uno de los impedimentos, la duda. Pero ahora vamos a ver
¿qué nos puede hacer para aumentar nuestra fe? Primero y antes que otra cosa, dijimos que la fe está fundada y arraigada en una relación íntima de amor con el Señor. Y esa es la base de nuestra fe, porque la fe es un don divino, un atributo de Dios. ¿Se recuerda? Lo hablamos de cuando muy empezamos a hablar sobre la fe, que la fe es un atributo de Dios. La fe no la podemos obtener nosotros a través de hacer ciertas cosas. Amén. Podemos hacer que crezca, pero no obtener la fe, porque la fe es divina, la fe es de Dios. Porque por gracia sois salvos y esto es un don de Dios, dice Efesios 2:8. Amén. Entonces, cuando permanecemos cerca del autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y pasamos tiempo en su presencia, Él va a impartir más y más de esa fe. Si nosotros no pasamos más tiempo con el Señor, nuestra fe no va a crecer. Amén. En la vida de Enoc dice que fue producida una fe conforme él caminaba con el Señor. Mire, Enoc está ahí dentro de los héroes de la fe, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11. Por fe Enoc fue traspuesto. ¿Por qué? Porque caminó con el Señor, dice. ¿Qué es caminar con el Señor? Caminar con el Señor es saber más de Él, buscar más de Él. Fíjese que aún entre pareja, entre esposo y esposa, uno a veces no llega a conocer totalmente al esposo y a la esposa. Nosotros acabamos de cumplir 34 años con mi esposa, de casados. Pero yo todavía no la termino de conocer y ella tampoco. Hasta que uno ya se muera, uno hasta ahí dejé, porque uno no sabe qué más aparece, ¿verdad? Amén. Entonces, no podemos decir, sí, hermano, yo tengo 20 años de ser cristiano, yo conozco al Señor. Y se recuerda que también vimos la fe por medio de los nombres de Dios, como Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, le vamos a conocer más y más, ya que Enoc dice que tuvo producida una gran fe y que caminaba con el Señor, pasaba tiempo en íntima comunión con Él. Y esa fue la fe que estaba depositada en él mientras caminaba con el Señor, fue la que lo capacitó para ser traspuesto y aún arrebatado al cielo. La fe fluye libremente, hermano, en nuestros corazones cuando continuamos acercando nuestra vida al Señor. Sin embargo, si dejamos que el amor y el fervor del Señor se enfríe, comienza a desvanecerse y a disminuir nuestra fe. Dije, no creamos que al tener cierta cantidad de fe ahí nos mantenemos. No, la fe fluye, sube y baja. No el juguete aquel de los patrones, no, sube y baja. Amén. Recuerde que la fe opera y florece en un corazón lleno de amor. Amén. Eso también lo vimos en Gálatas 5:6. Pero son temas que ya hemos dado. Amén. Por lo tanto, recordemos siempre esta y la más importante clave de la fe es que busquemos primeramente al Señor en una relación íntima como lo hizo Enoc. Amén. Entonces no debemos de olvidarnos que la primera clave para aumentar nuestra fe es buscar al Señor. ¿Cómo lo podemos buscar, hermano? Orando, leyendo la palabra, adorándole, sirviéndole. Mire, hay muchas maneras de poder acercarnos al Señor. Amén. Viniendo a su casa. Amén. Veamos, de este primer requisito de fe emana la segunda clave de la fe, la cual es la humildad. La humildad se produce por una relación íntima con el Señor. Solo cuando nos acercamos tanto al Señor podemos ser humildes. Amén. Y su importancia no puede ser suficientemente enfatizada. En Lucas 17, donde hemos leído del 7 al 10,
El Señor dio una parábola con respecto a la humildad y a tener un corazón de siervo. Fue en respuesta al ruego de los discípulos para que aumentara su fe. Amén. En otras palabras, Cristo estaba diciendo claramente a sus discípulos que la forma de aumentar la fe era que fueran humildes, era que fueran siervos. Amén. Si usted lee todo Lucas, el capítulo ahí que hemos leído, el capítulo 17, y cuando los apóstoles están diciendo aumenta nuestra fe, Él les da una parábola de que deben de aprender a servir. ¿Qué les está diciendo? Sean humildes. Si nosotros nos acercamos al Señor, si nosotros le buscamos en oración, como decían ustedes, si nosotros le buscamos leyendo la palabra de Dios, si le buscamos adorando, sirviendo, lo que tenemos que aprender es que tenemos que ser humildes. Amén. No podemos decir, mi mayor orgullo es ser humilde, ¿va? Amén. Porque no podemos ser, o sea, cuando somos orgullosos no aprendemos a servir. Amén. Bendito sea el Señor. La fe es una cualidad del Espíritu. ¿Se recuerdan que vimos que la fe hay como, es un regalo, pero también es un don, pero también es una cualidad del Espíritu, del fruto del Espíritu? Amén. Entonces, y esta descansa en Dios. Para tener una santa dependencia del Señor, hermano, debemos de tener un corazón humilde, depender totalmente de Dios. Mire, hermano, el Señor a través de la Biblia usted va a encontrar que Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él. Pero lo primero que nosotros hacemos es depender de nuestras propias fuerzas, de nuestro trabajo, de nuestras habilidades, de lo que yo puedo hacer, de lo que, y cuando estamos más que nada, que alguien me preste, que alguien me ayude, o no hacer como aquel que fueron a orar, ¿va? Que iba con una gran necesidad y llegó con un hermano y dijo, hermano, lo vengo a visitar, le dijo, así, ¿qué quiere? Le dijo, pues oremos, le dijo. Y pusieron a orar, y el que llegó a visitar dijo, padre, tú sabes que yo vengo con una gran necesidad para que el hermano me ayude. Y el hermano, oyendo la oración, dijo, padre, tú sabes que yo no tengo para ayudar al hermano. Cuando terminó la oración, dijo, gracias hermano por su visita, y se fue. A veces que nosotros no aprendemos a depender del Señor totalmente, sino que siempre estamos pensando en que de tal cosa me agarro. Si no me alcanza, presto. Si no en mi casa me dan, si no tengo un amigo que me presta. Hermano, aprendamos a depender totalmente del Señor. La humildad reconoce que no podemos hacerlo por nosotros mismos, sino que siempre vamos a necesitar ayuda de otro. Amén. El orgullo, que es lo opuesto a la humildad, tiene confianza en el yo. Yo puedo, yo sé, yo aquí. Parece yo, ¿va? Yo, y yo, y yo. Por lo tanto, la humildad es clave esencial para la fe. Amén. El orgullo le impidió al pueblo de Israel tener fe en Cristo. Y Pablo explica esto en Romanos capítulo 9, versículos 31 y 32. Amén. Donde dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no le alcanzó. Y pregunta, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Israel estaba lleno de orgullo, de un orgullo religioso. Se estaban acercando a Dios bajo sus propios términos. Es que yo puedo, porque yo hice, porque yo esto. Amén. Ellos rechazaron los medios del perdón de Dios, y esos medios era de su Hijo Jesucristo. Por eso no lo aceptaron. Amén. Por eso no lo reconocieron. Por eso dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, por orgullo. Porque ellos no creían que tenían necesidad de alguien más. Amén. Los judíos estaban buscando ser justificados por sus propias obras, las obras de la ley. Ellos no estaban buscando, hermano, la justicia a través de la fe, a través de una humilde dependencia del Señor. Y en Lucas 18 Cristo dirigió una parábola a los que estaban confiando en su propia piedad en lugar de depender del Señor.
Y esta parábola se refería a dos hombres, dice, un fariseo y un publicano. El fariseo, dice, era orgulloso y presuntuoso y confiaba en sus propias obras. Pero el publicano era un hombre pobre en espíritu y clamaba al Señor que lo salvara. Jesús prosiguió declarando, os digo, dice, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, démonos cuenta que para que nuestra fe aumente, primeramente tenemos que acercarnos a Dios. Esa relación personal con Dios que usted y yo debemos de tener. Amén. Al acercarnos a Dios vamos a aprender a ser humildes, vamos a aprender a depender de Él solamente. Amén. Porque la fe es una santa dependencia del Señor. La fe y la humildad, hermanos, son inseparables, porque de la misma raíz de la fe está la humilde dependencia del Señor. También la obediencia está ligada a la humildad. Y este es el tercer paso para alcanzar una fe más grande. La obediencia es la tercera clave para la fe. El Señor dijo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 20, que los israelitas, dice, eran hijos infieles. En otras palabras, quería decir que no tenían fe, eran infieles, no confiaban en Él. Amén. La razón por la que los israelitas no tenían fe era porque no habían obedecido la palabra del Señor. Amén. Continuamente ignoraron a Dios y no escucharon ninguna de sus palabras. Ellos se habían olvidado del Señor y pasaron por alto su relación con Él. Amén. Sin embargo, esa generación, hubieron dos hombres que obedecieron al Señor, el cual era Caleb y Josué. Aquí está uno y el otro no sé. No sé dónde está el Caleb, pero el Josué ya está aquí. Amén. Ellos dice la Biblia que ellos tenían un espíritu diferente. Su obediencia, hermano, produjo en su interior un corazón creyente, ¿sí? Y una confesión correcta que los guió a una fe divina, debido a que fueron llenos de fe. Heredaron las promesas y entraron a la tierra prometida, mientras que otros no pudieron. ¿Se recuerdan ustedes de esa historia? Eran 10 espías y solo 2 tuvieron fe. Los otros dijeron, vimos unos hombres gigantes, parecíamos langostas ante ellos. Y los otros 2 dijeron, vimos unas uvas que parecían manzanas. Los otros vieron lo bueno y los otros vieron lo malo, porque creyeron en Dios. Porque ellos dijeron, si Dios nos ha guardado de otros, ¿cuánto no nos va a guardar contra estos gigantes? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren la fe que tuvieron estos hombres, la dependencia de Dios. Dijeron, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que debemos de aprender, hermano, a depender totalmente de Dios. Amén, a ser obedientes a su palabra. Por eso es que es necesario que el primer requisito es meternos en la palabra, estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Amén. Ese es el primero de los requisitos. Y el tercero que acabamos de ver es la obediencia, ya que nos prepara para tener entonces un corazón creyente, que ese sería el otro requisito. Si no obedecemos al Señor, hermano, no somos capaces de creerle. Pablo confirma esto en Romanos 10:16 y dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Para que la fe, hermano, opere en nuestra vida, es absolutamente esencial tener un corazón crédulo, un corazón que crea. Amén. Y esta es la actitud que dice, yo sé que tú puedes, Señor. Yo sé que lo que hay es muy difícil, pero yo creo que tú puedes. No hay nada imposible para Dios. Yo, hermano, por eso, cuando salen estos temas, a veces en los discipulados me
me pongo así en contra, o los hermanos se ponen en contra de mí, pues, cuando yo siempre digo que la depresión es pecado. Porque la depresión es pecado porque lo deprime un mal comentario, un mal suceso, algo que le haya ocurrido y la gente se cae. No le creen a Dios que pueden todo. No tienen un corazón crédulo. Su fe se desvanece, nos debilitamos. Y todo lo que nos aparta de Dios dice que es pecado. Entonces hay unos hermanos que dicen, no, ¿cómo va a creer? Si ¿quién no ha estado deprimido? En la Biblia aparece gente que se deprimió. Sí, es cierto, en la Biblia aparece gente que se deprimió. Y no porque se hayan deprimido, no quiere decir que no sea pecado. Amén. Entonces, es también una confesión positiva el creer, y eso nos lleva a la fe. Ahora, sin embargo, debemos recordar que creer no es fe, y ese tema ya lo dimos. No es lo mismo creer que tener fe, pero es necesario creer. Acuérdense que creer es la parte nuestra, y la fe dije que la da Dios. Aquí entran las dos partes. Dios dice que nos ha dado a todos una medida de fe. Ahora depende de nosotros cuánto le creamos. ¿O se recuerdan aquella anécdota o chiste que puse aquí del payaso sobre la pita floja? Todos creían que él lo podía hacer. El problema es cuando le decía que alguien se subiera ahí. Y así nos pasa. ¿Creer en Dios? Sí, todos creemos. Cuando tenemos que poner nuestra parte es cuando ya no le creemos. Amén. Debemos recordar siempre entonces que creer no es fe. Un corazón creyente es la cuarta clave para aumentar nuestra fe. Amén. Veamos la quinta clave. La fe también aumenta y desarrolla cuando meditamos en la palabra de Dios. Porque no es solo, nosotros aquí decir, hermano, lea la palabra, hermano. Pero no es solo de leer la palabra, también es de meditar en la palabra. Amén. Y siempre lo hemos dicho. Mira, hermano, no sé por qué siempre salen los discipulados, ¿va? Pero lo hemos dicho, cuando usted medita en la palabra, a usted le van a venir dudas. Y hermano, es necesario que usted tenga dudas. Por eso de vez en cuando hacemos el segmento de preguntas y respuestas. Pregúnteme, hermano, pregúnteme. Porque aquí no le ha surgido una duda de parte, leyendo, y yo dije, pero ¿cómo dice aquí? ¿Por qué dice esto? Entonces, cuando meditamos en la palabra, vienen dudas a nuestra vida. Pero ahí están los hermanos para poder hacer un comentario, tener un punto de vista diferente. Hermano, porque en la multitud de consejeros, dice Proverbios, ¿está qué? La sabiduría. Amén. Así que los invitamos a los que no han podido llegar. Pablo dijo que la fe es por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. No oír la radio, no oír la tele, no oír el teléfono, sino la palabra de Dios. Entonces, la fe es producida por el oír, leer, meditar la palabra de Dios. Los que se deleitan en la ley de Dios, meditan de día y de noche, dice el Salmo número 1. Amén. Bienaventurado el varón que medita en su ley. ¿Y cuál es su ley? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿En dónde encuentra usted la ley de Dios? En la palabra. Entonces, bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios, en la palabra, en la palabra escrita. Amén. Porque dice que prosperará. Y esa semilla de fe en su corazón, hermano, va a crecer y será como un árbol plantado junto a los arroyos de agua. Y su fe producirá fruto en su tiempo. Así como dice el Salmo 1. Amén. Su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. ¿Cuándo qué? Cuando meditamos en la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que su hoja no cae. Amén. Y da fruto a su tiempo.
y todo lo que hace prosperará. Amén. Bendito sea el Señor. El Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo o no hay algo que los pueda hacer caer, pues. Mucha paz tienen los que meditan. Y ya dijimos, ¿dónde está la ley de Dios? En la palabra. Meditemos en la palabra. ¿Quiere tener paz, hermano? Meditemos en la palabra. Si meditamos constantemente en la palabra de Dios, no habrá prueba o un obstáculo tan grande que no podamos vencer. Amén. Vamos a ver una última. Amén. Ya que hoy tenemos una actividad, traíamos más claves, pero en otra oportunidad seguiremos con el tema claves para aumentar la fe, parte 2. Hoy es parte 1. Veamos la última. Otra clave esencial para ensanchar la fe es caminar con hombres de gran fe. Mire, si usted conoce a alguien que tenga fe, péguesele, hermano, péguesele. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré de cuál fumas. No es esa. Y te diré quién eres. Amén. Debemos de reconocer a aquella gente que tenga fe. Peguémonosle. Amén. El rey Salomón lo declaró en Proverbios capítulo 13 y versículo 20. El que anda con sabios, ¿qué dice? El que anda con sabios, sabio será. Amén. Y este es el principio de la palabra de Dios. Para llegar a ser sabios debemos de caminar con hombres y mujeres de Dios, hermano, que también sean sabios. Imagínense que nosotros no le peguemos a alguien que solo malas palabras habla. ¿Qué va a pasar? De una u otra manera, en cuando sintamos, se nos van a empezar a salir a nosotros también. No solo de ahí venimos, ¿va? Y como lo que se aprende no se olvida. ¡Ay! Amén. Entonces, hermano, si nosotros no queremos hacer, debemos de aprender a tener nuestras amistades, pues, a seleccionar nuestras amistades. Amén. De la misma manera, para llegar a ser hombres y mujeres de gran fe, entonces debemos de caminar con hombres y mujeres piadosos que tengan gran fe. El apóstol Pablo dijo a los creyentes de Corintio en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Mire, de eso hablábamos el viernes, ¿va? ¿Cómo podríamos nosotros decir estas palabras? Sean imitadores de mí. Amén. Que la gente pueda pegársele a alguien, hermano. Porque fíjese, hermano, que dentro de las iglesias muchas veces hay padres. A veces no me gusta usar esa palabra, pero hay veces hay padres y madres espirituales. Yo más creo que no es en sí espirituales, sino del alma. Porque usted se recuerda que nosotros somos tripartitos, ¿va? Tenemos cuerpo, mira este cuerpazo como el mío. Tenemos alma, que son nuestros sentimientos, nuestras emociones, y tenemos espíritu. Y usted y yo, bueno, en mi caso yo no conocí nunca a mi padre, pero yo tengo que tener un padre del cuerpo. Y dice la palabra de Dios que Dios es el padre de los espíritus. O sea que tenemos un padre espiritual que es Dios. Pero acuérdense que también tenemos una alma. ¿Y quién será nuestro padre del alma? Debemos o deberíamos de tener también un padre del alma. Y muchas veces a este padre del alma le decimos padre espiritual, cuando no ese es el término, porque el padre espiritual es Dios, dice que Él es el padre de los espíritus. Entonces yo entiendo que hay padres del alma, aquellos con los cuales usted viene y se abre, aquellos con los cuales usted viene y abre sus sentimientos, sus emociones, porque ese es el alma, los sentimientos y las emociones. Entonces dentro de la iglesia a veces hay padres y madres del alma que sirven como ejemplo para nosotros y ellos nos muestran el camino a tener una gran fe.
Para que nuestra fe crezca, debemos de caminar con ellos, amarlos, ser leales a ellos y aprender de sus caminos. Así que sí, mire hermano, si usted se identifica con alguien de la iglesia, normalmente es el pastor, ¿va? A veces normalmente es el pastor que siempre se dice, el pastor es el padre, mi padre espiritual. Decimos, no es, yo siempre he dicho, no es espiritual, es del alma. Porque usted viene y se ministra con el pastor. Usted viene y se ministra y le cuenta sus problemas y sus sentimientos. Entonces él viene a ser un padre de su alma. Y entonces usted, como padre del alma, usted le debe respeto a él. A veces también puede que no sea el pastor. Usted puede tener un amigo dentro de la iglesia que usted le cuenta sus problemas, sus alegrías, sus emociones. Y ese llega a ser un padre del alma. Respétenlo, porque ellos nos pueden guiar a tener más fe. Amén. Mi hermano, yo tengo más, pero como le dije, va a haber una segunda parte sobre claves para aumentar la fe. Así que yo los animo en el nombre de Jesús a seguir adelante. Primeramente decíamos una relación personal con Dios, esa que usted, donde usted esté, donde está acostado, sentado, comiendo en la camioneta, hasta en el baño, decíamos un día en el discipulado, ¿eh? Esa relación que no la pierda. Amén. Después miramos que hay que tener obediencia. Amén. Que tenemos que ser amorosos. Amén. Entonces aprendamos a que esas claves sirvan para nuestra vida, para seguir adelante. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pónganse de pie y démosle gracias al Señor. Amén. Por lo que el Señor nos permite hacer y lo que Él nos da en esta mañana. Padre que estás en los cielos, te adoramos y te glorificamos, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de poder hablar una vez más de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que lo que hemos hablado, Señor, pueda venir a hablar a nuestra vida, Señor, para que nuestra fe crezca cada día más y más para ti, Señor. Queremos que nuestra fe crezca y no disminuya, porque hemos visto que también disminuye, Padre. Pero eso es lo que no queremos y hemos aprendido hoy que hay claves. Y el día que tú nos permitas, Señor, seguiremos dando más claves para que cada uno de nosotros podamos aprender cada vez de tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor, que en esta hora han estado en este lugar. Bendice a aquellos que no pudieron venir, ten misericordia de sus vidas, Padre. Que todo lo que se haga en esta mañana sea para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.